Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 19 al 21 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 19, La comisión. Izuku entró en la habitación de Shouto. El murmullo lejano de la familia Todoroki aún resonaba en la casa, pero ella no escuchaba nada más. Solo tenía en mente aquellas palabras de Rei. Con manos temblorosas, sacó su celular y buscó el número de su padre. El segundo tono ni siquiera alcanzó a completarse cuando la voz vibrante de Isashi respondió. «Hey, pequeño oyente», exclamó con ese entusiasmo característico que siempre intentaba contagiar. «¿Lo estás pasando bien con Shou?» Izuku cerró los ojos con fuerza, tragando saliva antes de soltar la pregunta que lo carcomía. «¿Lo del festival, es cierto?» Un silencio pesado se extendió al otro lado de la línea. No era el típico silencio de dudas, sino el de quienes no saben cómo suavizar una verdad. Dos suspiros se escucharon, uno tras otro, hasta que una voz más baja y grave se impuso. «Oye, niño, no es nada confirmado todavía», respondió Aizawa con un tono apaciguante. «Nezu sigue moviendo hilos, así que tranquilo». Izuku sintió como su estómago se encogía. «Entonces, es cierto», murmuró con la voz quebrada. Hubo un ligero ruido, como si Isashi hubiera golpeado suavemente la mesa con los dedos, conteniendo la frustración. Finalmente, él habló con dulzura. «Escucha, cariño. Antes de contarte, queríamos esperar a tener la confirmación. Sabemos lo mucho que deseabas participar, pero las cosas están así, Nezu hace todo lo que puede, ¿sí?» Un silencio largo se instaló entre los tres. Ninguno encontraba las palabras correctas para aliviar el peso que caía sobre Izuku. Fue entonces cuando Shouto, que había estado apoyado en el marco de la puerta escuchando todo, dio unos pasos al interior de la habitación. Sin decir nada, puso una mano firme y cálida sobre el hombro de Izuku. El pecoso mordió su labio, conteniendo el temblor. «No se preocupen», dijo forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo los llamé para confirmar si lo sabían. Hasta que no se confirme, no es cierto, ¿verdad?» Ambos adultos guardaron silencio. Sabían que era una mentira piadosa, un intento desesperado de Izuku por no preocuparlos más. La llamada terminó con una despedida escueta, prometiendo hablar mejor en la UA. Apenas colgó, la mano de Izuku se aflojó y el celular cayó sobre la cama. Sus lágrimas, contenidas hasta ese momento, resbalaron libres por sus mejillas. Shouto apretó un poco más su hombro, pero no dijo nada. No sabía qué podía calmar aquella tormenta. Para Izuku, esto era más que un tropiezo. Era un golpe directo a su corazón. Ni siquiera lo estaban rechazando por falta de capacidad, ni siquiera lo dejaban intentarlo. Una y otra vez, sin haber dado un solo paso, lo empujaban hacia atrás. «Esto, es un gran revés», murmuró entre sollozos. «De verdad lo quiero, pero ni siquiera me han puesto a prueba, y ya me rechazaron tantas veces». Shouto lo miraba en silencio, con un nudo en la garganta. No era bueno para dar palabras de consuelo, pero sabía que Izuku no necesitaba eso ahora. Necesitaba a alguien que lo acompañara en medio de la tormenta. Pasaron un par de minutos en silencio, hasta que Izuku alzó el rostro. Una sonrisa frágil, enredada entre lágrimas, se dibujó en sus labios. «Estoy bien», susurró. «Solo me pilló de sorpresa, nada más». Shouto asintió despacio, aunque ambos sabían que no era cierto. Que esto era mucho más que un simple obstáculo. Izuku bajó la mirada, pensativo. Su mente no podía dejar de girar alrededor de Shinzo, imaginando la decepción en su rostro al enterarse de que tampoco podrían probarse en el festival. Luego pensó en el resto de sus compañeros, en lo injusto que sería para todos ellos. La rabia se mezcló con la tristeza en su pecho. La comisión estaba levantando murallas cada vez más altas, separando a los héroes de los civiles. Convertían a unos en inalcanzables y a otros en indefensos. ¿Qué clase de lógica era esa? Izuku no lo entendía, y esa incomprensión solo encendía más su enojo. Apretó los puños, con la mirada fija en el suelo. «No lo entiendo»,
murmuró con un hilo de voz. No lo entiendo y me enfurece. Shoto permaneció a su lado, en silencio, compartiendo el peso de esas palabras. La mañana siguiente, Izuku apenas durmió un par de horas. Las palabras de sus padres y la imagen de Shoto sosteniéndolo todavía le pesaban en el pecho, pero había una sola persona en la UA a quien necesitaba ver de inmediato. Así, apenas el sol despuntó entre las ventanas del dormitorio de Shoto y la hermana de este los fue a dejar, se dirigió con paso firme hacia la oficina del director. Nezu lo esperaba detrás de su escritorio, rodeado de papeles, tazas de té a medio terminar y un ambiente más denso que de costumbre. Al verlo entrar sin previo aviso, el pequeño animal cruzó las patas sobre el escritorio y ladeó la cabeza, estudiando su expresión. «Buenos días, Izuku-kun». Su tono amable no ocultaba el cansancio en sus ojos. «No es común verte tan temprano por aquí». Izuku no perdió tiempo en cortesías. Se sentó frente a él y apretó los puños sobre sus rodillas. «Director, necesito que me diga la verdad. Lo de la comisión, las reglas nuevas, lo que planean. ¿Por qué hacen esa diferenciación?» Nezu suspiró largo, entrecerrando los ojos. Era un niño. Un estudiante. Y sin embargo, con Izuku siempre era diferente. Era más que un alumno. Era un engranaje incómodo que la comisión no podía controlar, y por eso mismo, su mayor preocupación. «Escucha, Izuku», comenzó con voz lenta. «La comisión quiere que los héroes adquieran esta fachada de invencibles y fuertes, con la idea de espantar a los villanos. Lo cierto es que la tasa de criminalidad ha ido en aumento desde hace un tiempo. Cada vez son más brutales los ataques, más sangrientos, y ellos creen que la solución está en una imagen». Izuku frunció el ceño, las palabras hirviendo en su garganta. «¿Y en ese caso no sería más fácil fortalecer a toda la población? Darles recursos, educación, preparación. ¿Por qué concentrar el poder en unos pocos?» Nezu cerró los ojos un instante, resignado. «El dinero, obviamente. No pueden pagar a tantos héroes. Pero sí pueden vender fama y mercancía. Es por eso que cada vez más se fijan en la popularidad, en la apariencia, que en actos verdaderamente útiles». Izuku golpeó suavemente su rodilla con el puño. «Eso es lo sé», lo interrumpió Nezu, con una seriedad poco usual. «Es realmente horrible, pero así estamos regidos. La comisión quiere que los héroes sean vistosos en lugar de útiles. Y si la sociedad los ve esforzándose, aunque no atrapen a un criminal, a ellos no les importa. Lo único que quieren es espectáculo». Izuku bajó la cabeza, su voz cargada de amargura. «Por eso no me aceptan, ¿verdad? No tengo Kirk. Y aunque tuviera uno, como el de Shinzo, lo considerarían inútil. No llama la atención, no vende. No como el Kirk explosivo de Kak-chan, o el fuego y el hielo de Shou-chan». El silencio se hizo denso. Nezu lo observó unos segundos y luego asintió lentamente. «Has dado en el clavo». Su voz, aunque suave, pesaba como plomo. «Para la comisión, tú y Shinzo no son rentables. Básicamente, solo venden humo. La calidad es pésima, pero no les importa. Mientras la población compre mercancía y se maraville con cualquier gesto heroico, ellos están satisfechos». Ambos quedaron en silencio, con el aire cargado de impotencia. Izuku apretaba los dientes, las uñas marcándole las palmas. Nezu tamborileaba suavemente con una de sus pequeñas patas sobre la mesa, sin mirarlo. El sistema estaba podrido. Ellos lo sabían. Y sabían también que no podían quedarse quietos. Poco a poco, los ojos de Izuku se levantaron hacia los de Nezu. El director lo sostuvo en silencio. No necesitaban palabras. Lo entendían. Dos mentes brillantes, unidas por una sola causa. Esto no sería conformidad. Esto sería rebelión. Lo que ninguno de los dos sabía era que la comisión ya había comenzado a mover sus piezas. Eran plenamente conscientes de que la alianza entre Nezu y Midoriya sería un obstáculo imposible de manejar si se dejaba crecer. Y por eso, antes de que esa rebelión siquiera echara raíces, ya habían trazado un plan para deshacerla. El primer paso estaba a punto de ejecutarse. La hora de almuerzo llegó y, como siempre, varios grupos de estudiantes en las mesas del comedor de la UA.
Entre ellos, Izuku, Shouto, Katsuki y Shinzo compartían el mismo espacio junto con algunos más de la clase 1A, aunque con dinámicas muy diferentes. Shouto se dio cuenta al instante. Izuku estaba encorvado sobre su cuaderno, la frente fruncida, la mirada fija en las páginas que ya parecían desbordarse de esquemas, flechas y notas. Su mano volaba entre líneas torcidas y mapas improvisados, como si intentara atrapar un pensamiento antes de que se escapara. Shouto lo observó en silencio, ojos entrecerrados, analizando el ritmo frenético de su amigo. Algo tramaba. Algo muy grande. Shinzo, en cambio, apenas levantó la vista. Había aprendido a reconocer esos momentos en Izuku. Explosiones de análisis en plena clase, bocetos incomprensibles en medio de un descanso. Era extraño, sí, pero se había vuelto parte del paisaje. Simplemente masticó su comida, dejándolo ser. Katsuki no era tan paciente. Cada vez que el nerd inclinaba la cabeza, Shouto lo miraba de reojo, atento, serio. Ese intercambio invisible lo sacaba de quicio. ¿Qué demonios había pasado ayer entre esos dos? No lo sabía, pero lo descubriría. Maldita sea si pensaban guardarle secretos a él. Las conversaciones alrededor intentaban dar un aire de normalidad. No puedo esperar al festival, dijo Kaminari con su habitual sonrisa, estirándose como si ya estuviera saboreando la gloria. Voy a brillar tanto que no sabrán ni de dónde salió la chispa. Brillar no significa ganar, bufó Hirou, pinchando su comida. Y seguro acabas medio chamuscado antes de la segunda ronda. Oye, replicó él, ofendido, aunque con una sonrisa nerviosa. Ida, como siempre, tomó la palabra con solemnidad. Recuerden que este festival es una vitrina para demostrar nuestro esfuerzo y disciplina. No se trata solo de victorias, sino de la imagen que damos como futuros héroes. TCH, habla por ti, gruñó Katsuki, con la boca llena. Yo voy a ser el número 1, y a nadie le importa tu estúpida imagen. Al costado, Shinzo lo escuchaba todo en silencio mientras Denki intentaba arrastrarlo a la conversación. ¿Y tú, qué harás, eh? ¿Algún truco con tu voz rara? Shinzo solo arqueó una ceja. Supongo que ya lo verás en la arena. Eso es intimidante. Rió Kaminari, aunque no supo si debía tomárselo en serio o no. Mientras tanto, Izuku había probado el bento que Rei le había preparado con esmero esa mañana. Sus dedos seguían recorriendo páginas y la pantalla del celular, cruzando datos, apuntando ideas. Shouto lo miró resignado, soltando un suspiro. Ya lo había visto antes. Si nadie intervenía, Izuku podía pasar horas sin comer ni darse cuenta. Así que, con toda la calma del mundo, tomó los palillos y empezó a acercarle bocados. Izuku reaccionó tarde, pestañeando sorprendido al sentir el arroz frente a sus labios. Ah, gracias, Shou-chan, murmuró, abriendo la boca sin apartar la vista de sus apuntes. Para el resto ya no era sorpresa. Una rutina extraña, pero casi entrañable. Shouto alimentándolo, Izuku escribiendo con la otra mano, y los demás fingiendo que aquello no era nada raro. Eres un caso perdido, nerd, dijo Katsuki con un gruñido bajo, aunque la vena de su sien palpitaba con fuerza. ¿Qué dijiste? Preguntó Izuku, apenas alzando la vista por un segundo. Nada, idiota. Escupió Bakugo, mirando hacia otro lado, furioso consigo mismo por sentir aquel revoltijo en el estómago. Izuku volvió al cuaderno, agradeciendo con una sonrisa breve el gesto de Shouto antes de sumergirse otra vez en sus ideas. Tenía que investigar, tenía que trazar un plan, encontrar una grieta en las reglas absurdas de la comisión. Ese festival no se lo iban a quitar. Porque si la comisión quería devorar a la UA, primero tendría que pasar sobre ellos. La tarde caía sobre el gimnasio subterráneo de la UA, donde Izuku y Shinzo practicaban bajo la supervisión de Aizawa. Ambos estaban exhaustos, sudor cayendo por sus frentes mientras ejecutaban repeticiones de movimientos, caídas y estrategias de combate. Izuku, aún con la mente ocupada en todo lo que había descubierto con Nezu, trataba de mantener el ritmo, aunque sus pensamientos divagaban. Concéntrate, Izuku, gruñó Aizawa desde un rincón, los brazos cruzados y sus ojos serios clavados en él.
Si estás pensando en otra cosa mientras entrenas, no vas a durar ni un segundo en un verdadero enfrentamiento. Izuku asintió rápidamente, tratando de recomponerse. Shinzo, en cambio, simplemente soltó una risa ligera. Sensei, con este ritmo, hasta yo estoy a punto de caer redondo. ¿Y qué? Replicó Aizawa con tono seco. Si no están al borde del colapso, significa que no están esforzándose lo suficiente. Los dos jóvenes volvieron a la práctica, hasta que un portazo resonó en el lugar. Deku. La voz de Bakugo rugió como un trueno, cortando el ambiente. Aizawa ni siquiera se movió, apenas levantó una ceja. Izuku giró bruscamente, sorprendido, mientras Shinzo se enderezaba curioso. Bakugo avanzó hacia él con pasos firmes, sin molestarse en saludar a nadie. «Kak-chan, ¿qué haces aquí?», preguntó Izuku, confundido. «Cállate y ven conmigo». Le agarró del uniforme sin darle oportunidad de protestar. Shinzo abrió los ojos, como si esperara que alguien interviniera. Pero Aizawa simplemente observó con una calma felina, y luego volvió la vista hacia Shinzo. «Sigue entrenando». El chico del lavado de cerebro tragó saliva, intercambiando una mirada con Izuku, que parecía pedirle ayuda en silencio. Pero Shinzo, acostumbrado ya a las brusquedades de Bakugo, solo levantó los hombros. «Ánimo, Midoriya». Aizawa cerró los ojos, dándole a entender que no había nada que hacer. Izuku fue arrastrado hasta el pasillo, donde Bakugo lo soltó con brusquedad contra la pared. Sus ojos rojos chisporroteaban con rabia contenida. «Ayer, con ese maldito medio y medio, ¿qué carajo pasó?». Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de pólvora. Izuku lo miró sorprendido, abriendo la boca para intentar contestar, pero Bakugo levantó una mano para detenerlo. «No intentes inventar nada, nerd. Te vi. Lo vi mirándote como si fueran cómplices de algo. ¿Qué carajos sucedió?». El silencio llenó el pasillo por unos segundos, solo interrumpido por la respiración acelerada de Bakugo. Izuku apretó su cuaderno contra el pecho, inseguro de qué decirle. Al final solo suspiró y le contó todo lo que había pasado. Continuará, fin del capítulo 19. Capítulo 20, cuestionamientos. La sala estaba cerrada, las luces tenues y el aire cargado de un silencio pesado. Nezu permanecía sentado al borde de la mesa, sus pequeñas garras entrelazadas, observando a los representantes de la comisión de héroes que se habían presentado con rostros pétreos y trajes impecables. «Lamento tener que pedir esta reunión», rompió el hielo Nezu, su sonrisa medida, casi diplomática, «pero me preocupa la línea de acción que están tomando respecto a los estudiantes, en especial hacia Midoriya y Izuku». Uno de los miembros de la comisión, una mujer de cabello perfectamente recogido, lo interrumpió sin rodeos. «Justamente por eso estamos aquí. La presencia de ese chico es un riesgo para la narrativa que hemos construido. Eso, junto con su intolerable reticencia, se ha vuelto un problema que no podemos seguir tolerando». Nezu ladeó la cabeza, como si no hubiera entendido. «¿Un riesgo, para la narrativa?». Otro de los representantes, un hombre de voz grave, intervino con frialdad. «La población necesita creer en héroes fuertes, invencibles, símbolos que espanten a los villanos con solo existir. ¿Qué imagen cree que proyecta un muchacho sin don, aunque tenga potencial? Para ellos no es esperanza, es debilidad». Las palabras cayeron como cuchillas. Nezu entrecerró los ojos, apoyando su mentón en una garra. «¿Debilidad? O quizá un recordatorio de que la voluntad y la inteligencia también pueden salvar vidas». «Eso no vende, director», replicó la mujer con un deje de desprecio. «No moviliza masas, no llena titulares ni mercancía. Lo que necesitamos son figuras imponentes, no excepciones incómodas». Nezu se quedó en silencio unos segundos. La verdad estaba clara. No temían lo que Izuku pudiera hacer, sino lo que representaba. Un héroe sin don, capaz de llegar lejos, podía derrumbar todo el sistema que habían construido con años de propaganda. Eso confirmaba lo que había discutido el día anterior con Izuku. El sistema estaba podrido hasta la raíz. El hombre de voz grave continuó, sin darle respiro. «Y hablando del sistema, el festival deportivo está próximo.
Es el escaparate más grande que tenemos para mostrar a la sociedad que sus futuros héroes son formidables, que el mañana está en buenas manos. Y también es un evento donde los estudiantes pueden demostrar lo que valen, replicó Nezu, con un brillo calculador en sus ojos. Esa es su esencia, más allá del espectáculo. La mujer soltó un resoplido. No se engañe, director. Es un show, y como tal debe servir. Lo controlaremos para que ningún estudiante indeseado robe el foco. Y, de ser necesario, restringiremos las participaciones. El silencio en la sala se volvió más pesado, como un manto oscuro. Nezu dejó escapar un pequeño suspiro, apenas audible. Restringir. Quiere decir, elegir quién tiene derecho a soñar con ser héroe y quién no. Exactamente, respondió el hombre grave con naturalidad. Eso es inaceptable, dijo Nezu al fin, dejando caer la sonrisa. Su voz se volvió un filo helado. La Academia OA existe para formar héroes, no para fabricar ídolos huecos a su conveniencia. Los representantes lo miraron con desprecio apenas disimulado. No tiene elección. En un futuro cercano, la comisión tendrá mayor autoridad sobre la OA. Todas las decisiones respecto a currículum, presentaciones públicas y participación en eventos serán revisadas por nosotros. Jamás aceptaré que controlen la institución de esa forma, respondió Nezu, más cortante que nunca. La mujer inclinó la cabeza, con una sonrisa que heló la habitación. No importa si acepta o no, director. Esto está a punto de finalizarse. Finalmente, el hombre grave se inclinó hacia adelante. Así que no interfiera. Mantenga a Midoriya bajo control, relegado, invisible. Es lo mejor para todos. Nezu frunció el ceño, los bigotes tensándose. ¿Y si me niego? Las miradas de la comisión se endurecieron. La mujer soltó una breve carcajada seca antes de responder. Entonces, director, no haremos nada, pero tenga por seguro que el único perjudicado será el joven Midoriya. El silencio se volvió opresivo. Nezu, por primera vez en la conversación, dejó ver un destello de ira tras sus ojos brillantes. ¿Qué quieren decir con eso? Los miembros de la comisión se levantaron casi al unísono, dándole la espalda al director como si la reunión hubiera terminado. Solo una frase, seca y contundente, quedó suspendida en la sala. Ya lo verá. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido metálico, y Nezu quedó solo, con la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El pasillo estaba casi vacío, el eco de sus pasos resonaba en el silencio de la academia. Shouto caminaba al lado de Bakugo, con esa expresión serena que tanto irritaba al rubio cuando lo veía callar demasiado tiempo. Está raro, murmuró finalmente Shouto, con la vista clavada al frente. Desde hace días. Pasa más tiempo escribiendo que entrenando. Bakugo buzó, cruzando los brazos como si quisiera contener la rabia. TCH, el nerd siempre ha sido raro, pero esta vez es diferente. Y lo sé porque me lo dijo, lo que escucharon en tu casa. Shouto giró apenas la cabeza, sorprendido de que Bakugo hablara de eso tan directo. ¿Te lo contó? Sí. Y es una mierda, espetó el rubio, la mandíbula apretada. Ese maldito mocoso es fuerte como la mierda, ¿me escuchas? Más que cualquiera de nosotros en muchos aspectos, pero solo ven los malditos análisis que puede hacer, sus malditas notas, sus malditos cuadernos. Lo están desaprovechando como si no valiera nada. El eco de su voz se perdió en el pasillo. Shouto permaneció en silencio unos segundos, con esa calma que parecía medir cada palabra antes de hablar. No sabemos la razón, dijo finalmente, su tono grave, casi resignado. Todo es extraño. Papá piensa lo mismo. Bakugo lo miró de reojo y asintió con brusquedad. Ninguno de los dos encontró nada más que decir. El silencio se instaló entre ellos, pesado, incómodo, cargado de frustración y de preguntas sin respuesta. Habían pasado ya varios minutos y el nerd todavía no aparecía. Shouto miró el reloj, mientras Bakugo chasqueaba la lengua con impaciencia. Carajo. ¿Qué hace tanto tiempo? Se fue a tomar una taza de té con la maldita rata esa o está entregando un puto informe de 1000 páginas. Gruñó, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. Shouto solo encogió los hombros, con esa neutralidad suya que tanto irritaba y tranquilizaba a la vez.
Con esos dos nunca se sabe. Podrían estar discutiendo sobre estadísticas de héroes mientras caen bombas afuera. El rubio soltó un gruñido, ya incapaz de quedarse quieto. Al diablo, voy a buscar al nerd. Y sin esperar respuesta, se giró sobre los talones. Shoto lo siguió en silencio. No era de su estilo lanzarse a la primera, pero entendía perfectamente esa inquietud. Además, tenían una cita pendiente. Izuku les había prometido una comida en compensación por los entrenamientos que había faltado o que no había entrenado con ellos, porque me duele mucho el brazo, había dicho el pecoso. Ambos habían aceptado de inmediato, no tanto por el pretexto como por la comida misma. El restaurante que a los tres les gustaba era casi sagrado. Katsudon para Izuku, curry picante para Katsuki, soba fría para Shoto. Solo de pensarlo, Shoto ya podía imaginar el sabor. Y justo ahora, mientras seguía los pasos pesados de Bakugo, le cruzó por la cabeza lo más irónico. Lo único que podía arrancar a Izuku de sus pensamientos obsesivos era, probablemente, la promesa de sentarse a esa mesa con ellos. Con esa idea en mente, ambos se dirigieron a buscarlo. La oficina de Nezu estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Izuku se encontraba sentado frente al director, su cuaderno abierto sobre las rodillas, aunque no había escrito ni una sola palabra desde que entró. La expresión del chico oscilaba entre la tensión y la expectativa. Gracias por venir tan pronto, Izuku, dijo Nezu finalmente, su tono calmado pero cargado de una gravedad poco habitual. El chico levantó la vista, los ojos verdes atentos. ¿Es, por lo que hablamos ayer? Preguntó con cautela. Nezu asintió lentamente. La comisión se reunió conmigo esta mañana. Dejaron claras sus intenciones respecto a ti y, más aún, respecto a toda la UA. Izuku sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dijeron? El director dejó escapar un suspiro, entrelazando sus pequeñas garras sobre el escritorio. Que tu sola presencia es un riesgo para la narrativa de esperanza de los héroes. Consideran que un muchacho sin don, aunque sea capaz, transmite debilidad, y debilidad es algo que ellos no pueden permitirse mostrar. Izuku apretó los puños sobre el cuaderno, mordiéndose el labio. Eso es absurdo. Yo nunca he querido ser una carga para nadie. Solo, quiero demostrar que puedo luchar como cualquiera. Lo sé, Izuku, respondió Nezu con firmeza, sus ojos brillando con determinación. Pero lo más inquietante no fue su argumento. Fue la facilidad con la que admitieron lo que piensan. Como si ni siquiera intentaran ocultarlo. El chico parpadeó, confundido. ¿Eso qué significa? Que ya no sienten necesidad de disimular, explicó Nezu, con una dureza que rara vez mostraba. Es como si supieran que tienen la ventaja, como si estuvieran diciéndonos. Pueden rebelarse, pero al final la correa la tenemos nosotros. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una correa invisible. Exacto, asintió el director, inclinándose hacia adelante. Están convencidos de que pueden restringirte en cualquier momento. No sé de qué forma, ni con qué medios, pero lo dijeron demasiado seguros. Y esa seguridad es lo que más me preocupa. El silencio llenó la oficina. Ambos sabían que la amenaza era real, aunque no comprendieran su alcance. Izuku cerró el cuaderno con un golpe seco, su mirada endurecida por la frustración. Entonces tenemos que adelantarnos. Si los dejamos ganar más poder, no solo me van a silenciar a mí, sino que van a convertir la UA en una jaula. Nezu sonrió apenas, un gesto más amargo que alegre. Eso mismo pensé. Debemos ejecutar nuestro plan cuanto antes. Indagar, exponer y frenar a la comisión antes de que nos ahoguen con su control. El chico asintió con determinación, sus ojos aún enrojecidos por la ira contenida. No puedo dejar que me callen. No puedo dejar que hagan lo mismo con mis amigos. La lámpara parpadeó un instante, proyectando sombras largas sobre las paredes. En medio de ese silencio cargado, ambos entendieron lo mismo. La comisión ya había hecho su primer movimiento. Y si querían sobrevivir a esta partida, tendrían que jugar con la misma astucia. El pasillo estaba en silencio, apenas interrumpido por los pasos firmes de Bakugo y el andar relajado de Todoroki detrás. Al doblar la esquina, lo encontraron.
Izuku estaba cerrando la puerta de la oficina de Nezu, su cuaderno pegado contra el pecho como si fuera un escudo. «Oye, nerd», bramó Bakugo de inmediato, caminando a zancadas hasta quedar frente a él. «¿Qué mierda pasa contigo? ¿Por qué últimamente andas con cara de funeral?» Izuku parpadeó sorprendido, tragando saliva. No es nada, Kaki-chan, no me vengas con esas idioteces». Bakugo le dio un empujón en el hombro, no fuerte, pero lo suficiente para que supiera que no aceptaría evasivas. «Yo sé que algo anda mal. Tú no eres el tipo de idiota que se arrastra como si el mundo le pesara». Todoroki, con su calma habitual, cruzó los brazos y lo miró fijo. «Mi padre también lo nota. Dice que tu comportamiento es extraño, y sinceramente estoy de acuerdo. Antes tenías esa energía desesperada de querer llegar más alto, ahora pareces apagado». Izuku bajó la mirada, sintiendo el calor treparle por la cara. El cuaderno crujió entre sus dedos por la fuerza con que lo sostenía. «Yo, lo siento. No quiero preocuparlos, de verdad». Bakugo chasqueó la lengua, frustrado. «Entonces deja de hacer precisamente eso, joder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te hicieron algo? ¿La maldita comisión te dijo algo?» Izuku se tensó, apenas un segundo, pero suficiente para que Bakugo lo notara. Los ojos rojos se entrecerraron. «Lo sabía, no es nada», se apresuró a decir Izuku, sonriendo nervioso, como si pudiera disimular con esa máscara. «Solo me dieron unos informes para revisar. Estoy bien, lo prometo». Todoroki lo observó en silencio, el contraste de sus ojos fijos en él. «No suenas bien». Izuku respiró hondo. Era imposible explicarles sin arrastrarlos al mismo peligro, y lo último que quería era ponerlos en la mira. Así que optó por lo único que le quedaba: ocultar. «Estoy cansado, eso es todo. El entrenamiento, los informes, las prácticas, me está pasando la cuenta». Bakugo lo miró unos segundos más, hasta que soltó un bufido y apartó la vista. «Eres un pésimo mentiroso, Deku. Pero si no quieres hablar, está bien. Solo recuerda esto: si alguien intenta joderte, lo reviento». Sus ojos ardieron con una furia contenida. No importa si es un villano, un profesor o esa comisión de mierda. Todoroki asintió con un leve gesto. «No tienes que cargar solo con todo». Izuku tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su pecho. Quería decirles la verdad, quería confiar en ellos, pero solo consiguió murmurar: «Gracias, chicos. De verdad». El silencio cayó entre los tres. Bakugo se cruzó de brazos, todavía gruñendo por lo bajo, y Todoroki simplemente esperó. Finalmente, Izuku forzó una sonrisa y dijo: «Vamos por esa comida, ¿sí? Les prometí que invitaría». Bakugo resopló. «Más te vale que el restaurante siga abierto, porque si no, te voy a romper la cara». Todoroki apenas levantó una ceja, como si con eso diera por zanjado el asunto. Pero mientras caminaban hacia la salida, ninguno de los dos dejó de observar a Izuku con el rabillo del ojo, sabiendo que el pecoso escondía mucho más de lo que decía. Continuará, fin del capítulo 20. Oh, creo que la historia se ha desviado un poco de lo que pensaba originalmente, jeje. Al principio se iba a tratar solo de Izuku vigilante, pero ahora está mucho más metido en lo de la comisión que en su misión de salvar a las personas. Espero sea de su agrado. Se despide atentamente Lampax. Capítulo 21, demasiado cerca. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por el resplandor pálido de la luna que se filtraba entre las cortinas. Izuku acomodaba con cuidado sus guantes, revisando cada detalle del uniforme antes de salir a patrullar. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Las palabras de Nezu regresaban una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. La amenaza de la comisión, la confesión descarada de sus intenciones, esa seguridad con la que aseguraban que, si algo se torcía, él sería el único en pagar el precio. Izuku apretó los labios, dejando caer la rodillera que tenía entre las manos. ¿Por qué lo habían admitido tan fácilmente? Eso era lo que más lo inquietaba. La comisión siempre había sido calculadora, manipuladora desde las sombras, pero jamás imprudente. Y ahora, se mostraban apresurados, confiados, como si no tuvieran nada que temer.
Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida en el suelo. Había escuchado suficiente en aquella conversación como para saber que gran parte de las familias de héroes estaban en contra de lo que querían imponer. Entonces, ¿por qué insistir? ¿Qué los empujaba a acelerar el paso de esa manera? Sus pensamientos se entrelazaban con los rostros de sus padres, de Olmigt, de sus amigos. Shoto, con su calma incómoda al verlo tan callado. Kak-chan, enfurecido, exigiéndole respuestas que no podía darle. Nezu, con esa voz tan calculadora pero cargada de preocupación real. Y la comisión, siempre presente, invisible pero sofocante, como una correa apretándole el cuello. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y llevándose las manos al rostro. Sentía el peso de cada secreto. No podía involucrarlos, no podía arrastrarlos a un juego que todavía no entendía del todo. Pero al mismo tiempo, la inquietud lo carcomía. ¿Qué es lo que la comisión realmente sabía? Nada de esto tiene sentido, murmuró al vacío, apenas audible. El reloj sobre la repisa marcó la hora exacta de su salida. Izuku se levantó, se ajustó el traje y tomó la máscara, intentando enterrar bajo la rutina el torbellino que no lo dejaba en paz. Aún así, mientras salía por la ventana hacia la noche, supo que esas preguntas lo acompañarían en cada paso de su patrulla. Algo estaba pasando, algo demasiado extraño, y tarde o temprano iba a estallar. El aire nocturno estaba fresco, pero en la mente de Izuku ardía un torbellino de dudas. Saltaba de azotea en azotea con movimientos automáticos, más preocupado de descifrar las palabras de la comisión que de fijarse en lo que ocurría a su alrededor. La confesión, las amenazas veladas, esa seguridad absurda que no encajaba con la resistencia de las familias de héroes, nada tenía sentido. Un ruido lo sacó de golpe de su ensimismamiento. El crujido de un vidrio roto, un grito ahogado. Izuku se detuvo en seco en el borde de un edificio, mirando hacia abajo. Una tienda de conveniencia iluminaba la esquina de la calle, sus luces parpadeaban nerviosas, y dentro, 3 siluetas se movían con rapidez. El corazón le dio un vuelco. Uno de los criminales mantenía al vendedor acorralado, apuntándole con un brazo transformado en una lanza de hueso brillante bajo los fluorescentes. Otro vigilaba la entrada, nervioso, los ojos recorriendo la calle. El último llenaba una bolsa con billetes y paquetes, arrasando con todo lo que podía. Izuku descendió sin pensarlo 2 veces, cayendo silencioso tras el guardia de la puerta. Con un movimiento preciso lo tomó por el cuello y lo estampó contra la pared antes de que pudiera reaccionar. El golpe seco resonó y el cuerpo quedó desplomado. Gritó el ladrón de la bolsa desde adentro. El del hueso giró la cabeza, con ojos encendidos de furia. Salió de la tienda de un salto, dejando al vendedor olvidado, mientras su compañero seguía saqueando la caja. Izuku apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que el villano se le lanzara encima, blandiendo un brazo que se alargaba y afilaba como una espada. El chico esquivó por instinto, rodando hacia un lado. La hoja de hueso cortó el pavimento con un chillido metálico. «¡Maldito mocoso!», rugió el criminal, lanzando otra estocada. Izuku retrocedió, levantando los brazos para bloquear, pero incluso con el traje sentía como el filo le rozaba peligrosamente la piel. Cada embate era brutal, desesperado, como si el villano supiera que el tiempo se les acababa. Dentro de la tienda, el otro ladrón salía con la bolsa llena. El vendedor, aprovechando el descuido, se había lanzado hacia el teléfono y ya hablaba con la policía, la voz temblorosa resonando en la calle silenciosa. Izuku gruñó entre dientes. Perfecto, justo lo que necesitaba. El criminal de hueso arremetió de nuevo, pero Izuku esquivó hacia adelante y lo golpeó en el estómago con un rodillazo. No bastó. El tipo lo agarró del brazo y trató de clavarle el hueso directo en el pecho. Izuku torció el cuerpo, usando el impulso para lanzarlo contra el suelo. El villano rodó, maldiciendo, y se levantó como si nada. El segundo criminal intentó intervenir, lanzándose sobre Izuku por la espalda. El chico lo recibió con un codazo en la mandíbula, seguido de un gancho al mentón que lo dejó tambaleando. Un barrido rápido de pierna y el ladrón cayó sobre el asfalto. 2 menos,
Jadeó Izuku, girando a tiempo para ver cómo el de hueso avanzaba otra vez, esta vez con ambos brazos transformados en lanzas filosas. Era un infierno acercarse. Cada vez que intentaba entrar en su guardia, el villano lo obligaba a retroceder con cortes que parecían navajas de aire. Izuku sintió un hilo de sudor frío recorrer su frente. Con lo que tenía a la mano era casi imposible. Necesito algo a distancia. Palos, piedras, lo que sea. Sus ojos recorrieron el callejón sin encontrar nada útil y pensó, apenas tenga tiempo me conseguiré un arma a distancia. Las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos, acercándose cada vez más. Izuku apretó los dientes. El corazón le latía a 1000. Si lo atrapaban ahí, encapuchado, no habría excusa. El villano de hueso sonrió al escuchar el sonido. ¿Qué pasa, niñato? ¿Ya te tiemblan las piernas? Izuku no respondió. Se preparó para lanzarse de nuevo, pero entonces una voz retumbó en la calle, grave y autoritaria, cargada de una familiaridad que le heló la sangre. «Detente ahora». Izuku se congeló en el acto. Reconocía esa voz. Sus entrañas se revolvieron de inmediato. No podía ser, no aquí, no ahora. El villano giró la cabeza con una mueca de desprecio. ¿Y tú quién? Izuku no se quedó a escuchar. Aprovechó la distracción, golpeó al criminal en la rodilla con una patada rápida y, mientras el hombre caía de rodillas, salió disparado hacia las sombras. El eco de la voz volvió a sacudirlo. No necesitaba verlo para saber quién era. Solo rezaba para que su disfraz hubiera sido suficiente, para que la atención se mantuviera en el criminal y no en él. Apretó los puños mientras corría, el pecho ardiendo por la falta de aire. Maldición, había cometido un error imperdonable. Se había acercado demasiado a la zona de patrulla de su padre. Y si lo había reconocido, estaba perdido. El pensamiento le martillaba la cabeza mientras aceleraba, saltando de tejado en tejado, desesperado por llegar a casa antes de que las sospechas se concretaran. Izuku llegó jadeando a la casa, el corazón golpeándole en el pecho como si aún estuviera huyendo. Apenas cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda contra ella y se deslizó un segundo, intentando recuperar el aire. La mente le gritaba que se moviera, que no había tiempo para debilidades. Corrió hasta su habitación y comenzó a despojarse de cada rastro. El abrigo oscuro, la máscara, los guantes manchados de polvo. Guardó todo en el escondite improvisado entre los tablones del armario, cubriéndolo con ropa doblada. Su respiración era tan agitada que temía delatarse solo con eso. Finalmente, se tiró a la cama y se arropó hasta la cabeza, fingiendo un sueño pesado. Pero su mente estaba en otro sitio. ¿Lo habrá visto? ¿Me habrá reconocido? La simple idea le carcomía más que cualquier castigo. No le temía a tareas extra, a largas reflexiones o a sermones. Lo que realmente lo aterraba era esa mirada, esa decepción callada que Aizawa sabía proyectar, la misma que lo había perseguido de niño cada vez que cometía una imprudencia. Esa mirada vaciaba el estómago, le dejaba un hueco nauseabundo en el pecho. No podría soportarla de nuevo. El silencio no duró ni 10 minutos. Un portazo retumbó en la entrada, tan fuerte que hasta las ventanas vibraron. Izuku se encogió bajo las sábanas, los ojos apretados con fuerza. El eco de pasos firmes y apresurados resonó en el pasillo. No había duda. Venían hacia él. Por favor, que no se dé cuenta. La manilla de la puerta giró y el sonido metálico le heló la sangre. Izuku se encogió aún más, tapándose hasta la cabeza como si eso pudiera hacerlo invisible. La puerta se abrió despacio. El aire cambió. Escuchó el crujido de las botas contra el suelo de madera. El silencio era peor que cualquier palabra. Su padre estaba observando, analizando cada detalle de la habitación. Un roce suave. Aizawa moviendo la silla. Un leve golpe. Revisando la mesilla. El pecoso contuvo la respiración cuando oyó el crujido de madera y el roce áspero de rodillas contra el suelo. Su padre se estaba agachando. Debajo de la cama. Izuku sintió como el estómago se le encogía aún más. El recuerdo de haber cambiado de escondite hace unos días fue lo único que evitó que se derrumbara en ese instante. Unos segundos eternos pasaron antes de que Aizawa se levantara.
El chico escuchó el roce de su abrigo contra el aire al enderezarse, luego pasos que retrocedían con calma. La puerta volvió a cerrarse, quedando solo un hilo de silencio tras ella. Izuku no abrió los ojos. No se movió. Apenas si respiraba. Sabía que había logrado desviar la sospecha por ahora, pero también entendía la verdad. Esto no sería eterno. No podía arriesgarse a un segundo encuentro. Tendría que ser mucho más cuidadoso con las zonas en las que patrullaba, más disciplinado, más invisible. Kami-sama, de la que me he librado. El pensamiento lo atravesó como un suspiro de alivio envenenado. Porque no había escapado realmente. Solo había ganado tiempo. La casa quedó en silencio otra vez. Izuku, todavía bajo las sábanas, intentaba convencer a su cuerpo de que se relajara, pero cada músculo seguía en tensión. Afuera, en el pasillo, las pisadas de Aizawa se alejaron hasta desaparecer tras el cierre suave de otra puerta. En el dormitorio principal, Shouta dejó caer el abrigo sobre la silla. Se desató el cabello con un movimiento automático, aunque la expresión rígida de su rostro no cambió en lo absoluto. Se sentó al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. «Shou». La voz adormilada de Isashi rompió el silencio. El rubio se incorporó apenas, todavía medio envuelto en las sábanas, con el cabello desordenado y los ojos entrecerrados. Se frotó un ojo y luego giró hacia él. ¿Qué demonios pasó? Hasta yo, sin audífonos, sentí como tembló la casa. Aizawa suspiró, sin levantar la vista. Vi a alguien esta noche. En mi patrulla. Su voz sonaba grave, cargada de un peso extraño. Un civil interviniendo en medio de un asalto. Un vigilante. Isashi ladeó la cabeza, ya un poco más despierto. No es la primera vez que alguien se mete de más. No era un cualquiera. Shouta finalmente levantó los ojos, clavándolos en su esposo. El tono era bajo, pero tan firme que helaba. La forma en la que se movía, cómo calculaba, incluso la patada que usó para derribar al criminal. Todo era demasiado familiar. El rubio frunció el ceño, su mente aún aturdida pero alerta. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Un silencio tenso se tendió entre los dos. Shouta sintió apenas. Izuku. Juraría que era él. Isashi parpadeó varias veces, incrédulo. No, espera, eso no tiene sentido. Lo viste durmiendo hace un rato. Exacto. Shouta se recostó hacia atrás, dejándose caer contra el respaldo de la cama con un suspiro cansado. Eso es lo único que me detiene. Si no lo hubiera encontrado en su habitación, juraría con los ojos cerrados que era él allá afuera. Isashi se incorporó del todo, ahora despierto. Se pasó una mano por el cabello, confundido. ¿Estás seguro de lo que viste? Podría haber sido alguien con un estilo parecido, un civil entrenado, otro estudiante, no. Aizawa negó con la cabeza, tajante. Lo conozco demasiado bien. La forma en la que evalúa al oponente, cómo ajusta sus movimientos, la obsesión con noquear rápido y no dar espacio, ese era Izuku. El silencio volvió a caer, interrumpido solo por el ruido lejano de la ciudad nocturna. Isashi tragó saliva, inquieto. Pero si es cierto, ¿qué demonios significa? Está saliendo a patrullar solo. ¿Desde cuándo? Aizawa cerró los ojos un momento, masajeándose el puente de la nariz. Eso es lo que no entiendo. Si lo está haciendo, ha sido cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Y si hoy no me hubiera cruzado de casualidad, nunca lo habría notado. Isashi frunció el ceño, la preocupación marcándole el rostro. ¿Estás seguro de que era él? Aizawa volvió a cerrar los ojos, estaba seguro de que era él. Pero revisó su habitación, lo vio dormir, la zona del ataque había sido lejos, Izuku no habría podido llegar desde ahí hasta la casa en tan poco tiempo. Esto es grave, Shou. Si lo descubren otros, si la comisión se entera, lo sé. Aizawa abrió los ojos, oscuros, fijos en el techo. Por eso me preocupa más. Si de verdad es él arriesgándose de este modo, no lo sé Sashi, de verdad ya no lo sé. El silencio se alargó una vez más. Ninguno de los dos tenía una respuesta.
solo una certeza. Izuku podría estar ocultando algo, y ese secreto podía estallar en cualquier momento. Continuará, fin del capítulo 21. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.